Buenas tardes, profesora. En la presente grabación sustentaremos nuestro trabajo PAT, el cual se titula Comparación teórica del proceso de enfriamiento por el método de absorción y por el método de comprensión desde un enfoque termodinámico. Introducción. Bueno, en la actualidad los sistemas de refrigeración son fundamentales para diversos procesos productivos, ya que al generar una temperatura adecuada y controlada, se tiene una mayor eficiencia y gran mejora en el desarrollo de sus actividades. Es por ello que la presente investigación se refiere en general a todos los sistemas de enfriamiento relacionados con la termodinámica, el cual se define como un sistema en el cual se extrae el calor de un proceso para disminuir su temperatura y mantenerla constante con respecto a la temperatura del ambiente en el que se encuentra dicha actividad. Con el paso del tiempo, estos sistemas han ido mejorando a la par de la tecnología y a consecuencia de ello surgieron dos principales métodos de refrigeración, eh, la refrigeración por compresión a vapor y la refrigeración por absorción de amoníaco-agua. Ambos métodos o ciclos de refrigeración serán tomados en cuenta para el desarrollo de este presente trabajo. Todo esto a fin de llegar al objetivo general propuesto a continuación. El objetivo general sería comprender y analizar cómo se comportan los ciclos de refrigeración por compresión a vapor y absorción de amoníaco, donde se tiene como objetivos específicos estudiar el comportamiento y los cambios de sistemas de refrigeración por compresión a vapor, analizar el procedimiento para lograr una refrigeración por el método de absorción de amoníaco y agua y describir las diferencias entre las aplicaciones de los dos ciclos de refrigeración estudiados, donde se tendrá como el alcance de ese trabajo es netamente teórico, puesto a que no se realiza ninguna prueba experimental, sino que se basan en fuentes de otros autores, las cuales serán primarias, verificables y confiables. Estos serán la justificación de todo el desarrollo del presente texto. El trabajo se limitará simplemente a explicar, analizar, comparar y plantear resultados de los sistemas de refrigeración por absorción y por compresión. El planteamiento del problema y justificación. El problema planteado es la variación de eficiencia que existe entre el proceso de enfriamiento por absorción y por compresión. A lo que a base de este problema nosotros formulamos como pregunta ¿qué modelo de sistema de enfriamiento es más eficiente para las industrias? Con el fin de encontrar un proceso más óptimo, es necesario explicar la importancia de los sistemas de refrigeración para las industrias. El término proceso de enfriamiento hace referencia a la emisión de calor de alguna sustancia con el fin de reducir su temperatura. Cabe resaltar que se tomará en cuenta los usos aplicables para los distintos tipos de sistemas, encontrando de esta manera muchas veces los tipos de enfriamiento, encontrando de esta manera que muchas veces los tipos de enfriamiento son óptimos para unos y para otros procesos industriales. Sin embargo, el factor que determinará qué proceso es mejor es la eficiencia. Muchas gracias. Voy a proceder a definir el marco teórico de la investigación, para ayudar a la comprensión de las terminologías del proyecto. Según Boris y Sengel, la refrigeración consiste en disminuir la temperatura de un sistema mediante intercambios térmicos con agua u otras sustancias. Ocurren reacciones cíclicas, es decir, que los cambios de estado que ocurren regresan a su estado original. Los tipos de refrigeración que se van a investigar son el método de compresión de vapor y el método de absorción de amoníaco-agua. El concepto de compresión de vapor se diseñó en 1805 y se aplicó en 1845 en el diseño de uno de los primeros aires acondicionados, que se utilizó para refrescar habitaciones de personas contagiadas de fiebre amarilla. Se puede apreciar el diagrama de temperatura versus entropía y el ciclo representado gráficamente. En el proceso, la ecuación general se aplica despreciando variaciones de energía. Entonces, queda que el calor más el trabajo es igual a la diferencia de entalpías. La diferencia de refrigeración actúa con el flujo de calor transferido en el evaporador y se calcula con la diferencia de flujo. Finalmente, no existe transferencia de calor en el compresor y el estrangulamiento, y solo hay trabajo en el proceso de compresión. El COP del ciclo se calcula con esta fórmula. La refrigeración por absorción de amoníaco se conceptualizó en 1755 y se logró obtener hielo utilizando el método. En 1890 se aplicó a escala industrial para la fabricación de hielo. Se puede ver una definición gráfica del ciclo y el COP de este modelo se calcula considerando el flujo de calor generado
y el flujo del trabajo en la bomba del sistema en el denominador. Y Roche se encarga del resto. ¿Lo quieres hacer de nuevo? No, I couldn't care. Buen día, profesora. Mi nombre es Jorge Luis Aguinada Odensi y continuaré con la metodología. Para efectuar la comparación de eficiencia entre los diferentes métodos, se rescataron resultados de múltiples estudios en espacios controlados. Se tomaron resultados de análisis de funcionamiento de sistemas de refrigeración por compresión y absorción, un estudio por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en Ecuador. En el documento se exponen y estudian y comparan distintos métodos de enfriamiento. Se va a tomar como dato dos de las conclusiones de la investigación anteriormente mencionada. Primero, que los sistemas de enfriamiento para absorción se utilizan comúnmente para aplicaciones de congelación con temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. Además, estos sistemas son utilizables en conjunción con sistemas de energía solar o biomasa. Pero cuando la temperatura de refrigeración es inferior a menos 30 grados centígrados, el rendimiento disminuye dramáticamente. Y en segundo, que los sistemas de enfriamiento por compresión alcanzan temperaturas de menos 30 grados centígrados a menos 55 grados centígrados y se usan ampliamente en aplicaciones industriales. Sin embargo, estos fluidos de trabajo tienen cierta desventaja, como los requisitos de alta y baja presión, toxicidad, corrosión y problemas de cristalización. Para el caso estudiado, se referenciaron los resultados en base a un simulador en el software EES, que llega a ser Engineering Equation Solver, ya que una vez obtenidos tantas variables como ecuaciones, fue necesario ingresar los datos al software, obteniendo los resultados. Cabe resaltar que se evaluaron trabajos pasados y en caso no se obtuvieron resultados similares, era necesario realizar un nuevo cálculo alterando las variables. De esta manera, es posible hallar las temperaturas requeridas para ciertos procesos industriales planteados. Para obtener el impacto ambiental, se evaluaron los residuos que ambos procesos puedan producir. Además, qué tan tóxicos pueden llegar a ser para el ambiente las sustancias usadas. Bueno, a continuación procederé a explicar y mencionar los resultados obtenidos y el análisis de ellos. Para empezar, cabe mencionar que se evaluaron 6 distintos escenarios o procesos que se pueden ver actualmente dentro de las industrias, los cuales son almacenado de frutas o verduras, almacenado de carnes, enfriamiento de vacunas, proceso de enfriamiento de plásticos, sea rápido o instantáneo, enfriamiento de contenedores tipo reefer y proceso de enfriamiento farmacéuticos, es decir, de vacunas, entre otros. También para cada uno se le aplicaron distintas temperaturas requeridas que fueron evaluadas, analizadas anteriormente y eh, se plantearon distintos sistemas que se verían adecuados a dichos procesos, para los cuales los tres primeros, los almacenados de frutas, carnes y el enfriamiento de vacunas, vendría a ser absorción, mientras que para el proceso de enfriamiento de contenedores reefer, plásticos y de farmacéuticos, vendría a ser de compresión. Además, cada uno sufre o tiene un impacto ambiental diferente, puesto que en los primeros casos vemos que es casi mínimo o despreciable o medio, mientras que en los tres últimos casos siempre es alto, puesto que se encuentra residuos que afectan al aire y a la contaminación. Pasando un poco con el análisis, podemos ver en primer lugar que el almacenado de frutas por el método de compresión se ve perjudicado, puesto que al contener agua, es decir, un líquido, la fruta se congela. Perdón, el líquido se congela y eso hace que se expanda dentro de la fruta, lo cual puede dañar el tejido. Un caso similar se ve dentro del el almacenado de carnes, puesto que esta al tener sangre, otro líquido, esta mismo se expande y daña el producto. Como tercer lugar, vemos el enfriamiento de vacunas por el método de compresión, en el que se ve optimizado, puesto que al tener unas temperaturas más bajas, se logra menor tiempo al momento de llegar a la temperatura correcta o óptima para ellos. Luego podemos ver también el enfriamiento de plásticos, pero por el método de absorción, en el cual se ve perjudicado, puesto que no siempre se llega a la temperatura que se busca. Lo mismo se ve en el contenedor, en el enfriamiento de contenedores y en el enfriamiento de farmacéuticos. No todos los casos se logra llegar a la temperatura mínima obtenida, lo que quiere decir que no siempre se llega a la eficiencia necesaria para poder
optimizar el proceso. Y como último punto, finalmente, tenemos el impacto ambiental en estos 6 ejemplos acerca del método de enfriamiento por absorción y compresión, en el que podemos ver, como observamos en la tabla anterior, que el método de absorción vendría a ser menos contaminante para el medio ambiente, ya que no produce ciertos residuos que pueden afectar al aire. Eh, lo que nos demuestra que el método en comprensión, al trabajar en temperaturas más bajas y con posibles riesgos, como pueden ser algunos factores, nos llega a concluir que llega a ser más contaminante o más perjudicial, además de que puede trabajar con ciertas sustancias tóxicas que pueden bueno, en realidad afectan al medio ambiente. Y por último, mencionar que el sistema por absorción, a diferencia de compresión, ayuda y apoya al desarrollo sostenible dentro de las industrias. Gracias. Finalmente, podemos concluir que existen distintos escenarios donde tanto el sistema de enfriamiento de absorción y compresión cumplan con eficiencias diferentes. Sin embargo, en escenarios similares, el proceso por absorción tiene una desventaja al no alcanzar temperaturas muy bajas, a diferencia del proceso por compresión, que sí se puede. También, el método de compresión tiene un impacto ambiental elevado a consecuencia de los procesos con materias inorgánicas, siendo así más contaminante que el método de absorción. Finalmente, hay escenarios donde el frío adicional brindado por el método por absorción desfavorece el proceso debido al tipo de materiales con los que se trata. Se puede concluir que es necesario analizar y estudiar el proceso donde se va a implementar previo a la aplicación de cualquiera de los dos métodos.